Ya prédica, ¿no? Entendido. Bueno, hermanos, buenas noches con todos. La verdad, un gusto, ¿no? Un privilegio poder estar con ustedes, ¿no? La verdad que a veces me encantaría estar todos los martes, pero hay martes que no puedo. De repente por iglesia o de repente también por salud. ¿Vale? Yo creo que el tema va mucho relacionado con lo que en estos tiempos estoy viviendo, ¿no? Ya que, bueno, contarles un poquito de mí. Llevo ya 14 años con dos hernias discales y pues sigo trabajando también, aparte de la iglesia trabajo y claro, vivo tomando pastillas todos los días, tanto en las mañanas como en las tardes. Tengo que tomar pastillas y bueno, y son pastillas bastante fuertes. Pero gracias a Dios, pues estamos aquí, seguimos adelante. Y pues cuando hoy no, la semana pasada me comparte Armando, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y qué? ¿Te apuntas o no, no? Bueno, yo siempre para todo digo sí. Amén, amén. Y más para las cosas del Señor, la verdad que es un privilegio. Y sí, ¿no? Y después le digo, ¿y cuál es el tema? Y digo, ah, amén. Porque es algo que he estado viviendo un tiempo, he estado haciéndome muchas preguntas también, ¿no? Y no solo nos hacemos a veces las preguntas nosotros mismos, sino también personas alrededor nuestro también perciben cómo estamos y también preguntan cosas, ¿no? Entonces es una realidad lo que el pastor Armando nos viene compartiendo ya, que pasamos desánimo, es verdad, pasamos desánimo, ¿no? Y no pasa nada por decirlo, porque somos hombres, nos cansamos, tenemos sed, tenemos hambre, ¿no? Pasamos momentos difíciles, hay momentos en que queremos decir hasta aquí nomás, ¿no? Señor, no quiero ir más allá. O hay momentos que nos encontramos preguntándonos cosas y la verdad que cuando comienzan todas estas situaciones, pues nosotros vemos que hay un gran bajón espiritualmente, ¿no? Y nos encontramos en momentos de lo que son difíciles, lo aumentamos, ¿no? Más difíciles, porque ya cuando tenemos luchas y estamos fuertes en el Señor, pues es una cosa y otra cosa es cuando pasamos dificultades y no estamos fuertes en el Señor, sino lo contrario, estamos débiles, nos sentimos mal o lo que podamos estar pasando en el día a día. Pero bueno, quería empezar yo primero con ver que Dios a nosotros nos ha llamado, ¿no? Y no solo nos ha llamado, sino que también nos ha invitado a ser parte de su obra. Dios no solo nos llama para conocerlo, sino Dios nos llama para conocerlo, pero también para hacer la obra que Él tiene ya preparado para nosotros, ¿no? Si leemos un poquito Efesios capítulo 2 verso 10, a ver un momento, y yo con mi móvil, tranquilo. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él. Amén. Entonces, una de las cosas que podemos estar totalmente seguros que Dios nos preparó para este tiempo. Dios dice que este tiempo ya Él había decidido que nosotros estemos donde nos encontramos cada uno. Donde tú estás ahora, estás porque a Dios así le ha placido. Aún yo escuchaba una prédica la semana pasada donde leían Hechos, capítulo 2 verso 46 si no me equivoco, donde dice que nosotros hemos sido añadidos a la obra de Dios, ¿no? Porque dice que la iglesia
mientras iba en comunión, ¿no? En el partimiento del pan, tenía muchas cosas en común. Dice que Dios iba añadiendo los que iban a ser salvos, ¿no? Y todos nosotros, pues hemos sido añadidos en el pueblo de Dios, ¿no? Y tenemos ese privilegio de poder decir que hoy somos pueblo de Dios, ¿vale? Eh, Quería empezar dando lectura a Éxodos, pero me he adelantado y he leído Efesios, pero vamos a leer Éxodos para ver un poco el llamado de Moisés, cómo Dios llama a Moisés, y bueno, ahí vamos poquito a poquito y ir desarrollando el tema. Dice el capítulo 3 de Éxodo, verso 4, dice, cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En esta primera parte nosotros vemos que Dios nos ha llamado, ¿no? Podemos decir, Dios nos ha escogido y todos nosotros hemos sido llamados y tenemos ese privilegio. Algunos ya estamos pastoreando ya y también algunos hay líderes, pero es seguro que Dios no solo los ha llamado para ser líderes, sino Dios los ha llamado también para el ministerio. Debemos que el llamado es de parte de Dios y una de las cosas que nosotros vemos es que Dios busca siempre que nosotros tengamos una relación con Él, que nosotros nos podamos acercar a Dios, ¿no? Dios buscó que a Moisés se acercara a Él, ¿no? Hay un libro que se llama Mi experiencia con Dios y habla de 7 realidades. Voy a hablar yo de una de ellas que dice que Dios está buscando que nosotros pasemos un tiempo real, ¿no? Una experiencia real y personal con Él, ¿no? Dios quiere que tú tengas una relación real y personal con Él. Dios quiere que tú lo conozcas. Y es muy importante para nuestro caminar como pastores conocer bien a Dios, saber quién es Él, saber cuál es su carácter, ¿no? Porque de acuerdo al carácter muchas veces nosotros vamos a interceder, ¿no? Podemos ver ejemplos de Abraham cuando oró por Sodoma y Gomorra, siempre fue y oró basado al carácter de Dios. Moisés también, cuando hace la oración, también hace oraciones basado al carácter de Dios. Entonces es muy importante que nosotros pasemos tiempo con Dios. Pero cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, ¿qué ocurre? Que Dios se revela a nosotros, ¿no? El Dios que tenemos es un Dios que habla, un Dios que se comunica con su pueblo y muestra su propósito, ¿no? Entonces nosotros aquí en este capítulo vemos que Dios llama a Moisés, pero no solo llama a Moisés, sino que del capítulo 7, del verso 7, perdón, al verso 10, también vemos que Dios le muestra la visión, le muestra el propósito, lo que Él quiere hacer en la vida de Moisés, qué es lo que Él eh, tiene para Moisés, ¿no? Yo creo que nosotros estamos seguros de que Dios nos ha llamado y no solo nos ha llamado, sino nos ha puesto una visión en cada uno de nosotros para que se pueda hacer realidad, ¿no? Todos nosotros tenemos una visión de parte de Dios, ¿no? Algo que también, como para resaltar, te podemos ver que cuando Dios obra en cada vida, Dios obra personalmente, ¿no? Y cuando obra en la iglesia, también las iglesias tienen sus características, son personales. No todas las iglesias son iguales, ¿no? Todas somos distintas, tendremos la misma doctrina, pero seguro que hay algunas cualidades que somos distintos y eso es bueno. ¿Por qué? Porque así también nosotros como Iglesia Universal, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y no podríamos ser todos manos, ni no todos podríamos ser pies. Entonces todos nosotros tenemos distintas características y como pastores donde nos encontramos, Dios ha puesto una visión para poder desarrollarlo en ese lugar, ¿no? Todos tenemos una visión. Y también una de las cosas que necesitamos es que Dios siga guiando nuestras vidas porque
si tenemos la visión, pero no tenemos la guía de Dios, no vamos a alcanzar la visión, ¿no? Se va a quedar ahí, hasta donde Dios nos ha dado. Por eso es lo importante de tener una relación personal, una relación real con Dios, ¿no? Yo siempre cuando pienso en esta relación real y personal con Dios, ¿no? Recordemos un poquito cuando estamos de novios, ¿no? No sé si alguien ha hecho alguna locura, ¿no? Yo me acuerdo que un día viajé de Lima a Cajamarca, que son 13 horas en autobús, ¿no? Ese era día lunes viajé, y día miércoles por la mañana estaba en Lima para ver a Carola. Y después de nuevo, bueno, y así hacemos algunas cositas de locura, ¿no? Algunos han viajado más lejos, algunos más cerca, pero siempre por amor hemos hecho algunas cosas así. De novios, sí. De novios, ¿no? Y ahora vivimos juntos, es más fácil, ¿no? De novios, De ahora esposos ya no lo también. hace, dice. Bueno, quejas después del mensaje. Pero entonces nosotros vemos que una relación para que funcione necesita tiempo de estar juntos, de estar cerca, de conocerse. Y nosotros necesitamos tiempo con Dios, ¿no? Dios nos conoce, pero nosotros necesitamos conocerlo a Él. Nosotros necesitamos saber cómo vamos a alcanzar la visión que Él nos ha dado. Y vemos que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, Dios nos va guiando paso a paso, ¿no? Las cosas que tenemos que hacer, las cosas que debemos hacer. También vemos eso en Éxodo, capítulo 24, del 12 al 18, ¿vale? No lo voy a leer porque si no nos va a faltar tiempo, pero ahí vemos que Moisés tiene otro encuentro con el Señor, dice que pasa 40 días y 40 noches con el Señor, y ahí él recibe los mandamientos de Dios y también recibe el diseño del tabernáculo, ¿no? Entonces vemos que el pasar tiempo con Dios para nosotros es muy vital porque en todo lo que hacemos necesitamos la guía de Dios para que lo que nosotros podamos hacer siempre tenga un respaldo de parte de Dios. Yo creo que la mayor seguridad para nosotros cuando vamos hacia adelante es que si nosotros estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, pues es seguro que va a haber ese respaldo, vamos a ver la mano de Dios en las cosas y pues esa es una de las, podemos decir, una de las formas como Dios también nos motiva a seguir adelante, ¿no? Hace una semana atrás o semana y media atrás hablaba con Armando y le decía, sí, he estado pasando unos meses con mucho dolor, pero qué bueno que la iglesia los 2 domingos pasados nos han sorprendido porque han venido todos los hermanos, ¿no? Y eso para nosotros, la verdad que nos motiva, ¿no? Nos alegra. Pero también vemos que a veces pasa lo contrario, ¿no? Y no vienen todos, sino parece que se pusieran de acuerdo y vienen unos cuantos nada más, ¿no? Y eso también influye en nuestras vidas, ¿no? A veces, ¿no? Como nos desanima, nos cansa, ¿no? Vamos nosotros planeando cosas, haciendo cosas. Y ahí yo creo que el error humano es que nosotros planeamos cosas y queremos resultados para allá, ¿no? O para ayer, porque para hoy ya es tarde. Pero yo creo que todos hemos aprendido que nuestro tiempo al tiempo de Dios no va a la par, ¿no? El tiempo de Dios es muy distinto, pero sabemos también que cuando las cosas se hacen en el tiempo de Dios, dice que todas las cosas son hermosas. Amén. Bueno, como nosotros vemos, y como ya hablaba Armando, adelantaba Armando, es verdad, ¿no? Que desánimos va a haber, cansancio va a haber. Nosotros podemos decir que hemos tenido momentos de, perdón, donde hemos querido dejar todo quizás. La verdad que sí, ha habido momentos, podemos decir que sí. Podemos buscar motivos, seguro que motivos encontramos muchísimos, ¿no? Por decir uno que ya les dije, es que cuando nosotros vemos, ¿no? Que en la iglesia los hermanos no vienen, ¿no? A veces decimos, vamos a una reunión de matrimonios y contamos las parejas, son tantos,
Y el día de la reunión contamos la pareja y a veces somos el 50% siendo optimista, ¿no? Gracias, Caro. Y la verdad que eso a veces desanima, a veces nosotros cansa, podemos decir. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos muchas cosas, nosotros podemos decir que juzgamos, ¿no? Eh, base a lo que vamos viendo día a día, base a lo que se va desarrollando en cada momento, ¿no? Y muchas veces juzgamos, ¿no? Desde nuestra perspectiva, de cómo vemos nosotros las cosas, ¿no? Y muchas veces quedamos en decir, esto no va, esto no funciona, ¿no? Y nos encontramos en esa situación. Yo no sé ustedes, pero yo puedo decir que varias veces me he encontrado con esa situación. Muchas veces preparamos algún tipo de evento y vienen unos pocos, ¿no? Y de esos pocos queremos ver frutos y vemos menos frutos todavía y nosotros siempre estamos con eso de que las cosas son para ayer, no para hoy. Entonces, estas cosas, en vez de motivarnos, muchas veces nos desalientan, nos desaniman. Nosotros muchas veces lo que hacemos es juzgarnos nosotros mismos y a veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Y decimos que esto no se puede, que esto no va, o aún nos hacemos la pregunta o de repente también nos las pueden hacer, ¿vas a poder tú pastorear la iglesia? ¿Vas a poder ser realmente el pastor de esta iglesia? ¿No? Y nosotros muchas veces como hombres lo vemos que nos queda grande, ¿no? Nos queda grande el llamado que Dios nos da. Hay veces hasta asusta, ¿no? Cuando vemos lo que Dios quiere hacer, la visión que nos da, y vemos nosotros nuestras posibilidades, vemos nuestros recursos, vemos dónde estamos, vemos cuántos somos, ¿no? Y todas esas cosas muchas veces nos llevan a desanimarnos, a cansarnos, ¿no? Pero una de las cosas que he ido aprendiendo en el camino del Señor es que lo mejor de todo es que Dios no juzga como los hombres juzgamos. Dios no ve de la misma forma que tú ves las cosas. Nosotros de repente vemos algo insignificante, pero Dios no lo ve de esa manera. Nosotros de repente, aún en nosotros mismos, nos vemos como hombres simples, hombres que todavía nos falta más preparación, nos falta muchas cosas, vemos todas nuestras carencias. Y sí es bueno ver nuestras carencias, pero también tenemos grandes cualidades. Y una de las cosas que he podido aprender en el Señor es que Dios no ve nuestras carencias, Dios ve todas nuestras cualidades y esas las usa para su obra. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que hay muchos momentos donde como hombres pasamos dificultades, ¿no? Dificultades ministeriales, pasamos dificultades en cuanto a la visión, en abandonar la visión en algún momento también. No, yo recuerdo ya hace 17 años, yo tengo 17 años aquí en España, hace 17 años llegué aquí y el primer mes que vine eh, pasó de todo, ¿no? Hasta perdimos un bebé, Carola quedó embarazada en Perú, yo me vine aquí solo, Carola tuvo un- una pérdida, ¿no? Una pérdida, perdimos al bebé. Y pasaron muchas cosas. Llegué aquí del verano de Perú, llegué al frío de España. No sé si algunos conocen los Pirineos o han escuchado los Pirineos aragonés. Estuve a menos 17 grados, quería huir de ahí. Y, y yo me acuerdo que conversé con Carola, le digo, Carola, estoy pensando regresar y quería regresar a Perú el primer mes que estaba aquí. Y Caro me respondió lo que yo quería escuchar, de verdad, porque me dijo, sí, Jeffrey, si nosotros no hemos pasado necesidad aquí, entonces no tenía necesidad para ir a España, vente. Uf, y eso era lo que yo quería escuchar.
Después también hablé en la empresa que trabajaba en Perú, hablé con el jefe y le digo, oye, estoy pensando regresar. Y él me dice, tu puesto está aquí, lo retomas, ¿no? Y yo lo veía como buena respuesta, ¿no? Ah, gloria a Dios, diríamos. Pero cuando yo llegué a España, desde antes de llegar a España, yo conocí el propósito de Dios en cuanto a lo que quería hacer a través de mi vida, aquí donde estoy. Y yo sabía que Dios quería usar mi vida para plantar la iglesia, que hoy es donde estamos. Y la verdad que ya tenía las respuestas que podía volver a casa, pero después orando, buscando dirección del Señor, pues decidí quedarme, ¿no? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que yo esté aquí en España, ¿no? Y una de las cosas que siempre debemos hacer o cuestionar nosotros es lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y muchas veces no van de la mano, ¿no? No van de la mano. Los planes de Dios, dice que los pensamientos que Dios tiene son más grandes que nuestros pensamientos, ¿no? Los caminos que Él tiene son más grandes que nuestros caminos. Y una de las cosas que yo estoy convencido es que Dios nos llama para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Yo estoy convencido de que cuando Dios nos llama es porque Él quiere marcar un tiempo, una historia en nuestras vidas y quiere hacer algo especial en nosotros. Pero en ese caminar, pues es algo muy real en que nosotros vamos a pasar momentos duros, ¿no? De desánimo, de cansancio, vamos a pasarlo muchas veces, ¿no? Y yo creo que este momento no solo lo pasamos nosotros, como ya puso un ejemplo también Armando, los discípulos también pasan momentos así, pasan momentos de desánimo, pasan momentos de falta de fe también, lo pasan. Y yo creo que, y personalmente yo digo, no pasa nada, ¿no? Si estamos pasando ese momento, lo importante primero es reconocer que estamos pasando ese momento. Reconocer aún si nos está faltando fe, también hay que reconocerlo, nos falta fe para eso. ¿No? ¿Recuerdan cuando un padre de familia trae a su hijo delante de Jesús y le dice, Señor, sana a mi hijo, pero ayúdame porque me falta creerte, ¿no? Me falta fe. Y Dios, ¿qué hace? Dios obra, Jesús obra y sana al hijo, ¿no? Entonces podemos en momentos pasar aún falta de fe y podemos estar seguros que agotamiento vamos a pasar muchas veces en nuestras vidas. No solo una vez, ya me gustaría decirles, hermanos, tengo una buena noticia, el agotamiento solo es una vez y va a pasar y ya está. Yo sé que van a venir agotamientos, pero es seguro también que van a pasar esos agotamientos. ¿Por qué? Porque el Señor así nos los enseña, ¿no? Que después de toda tormenta viene la calma, viene la paz. Y es lo que ocurre siempre, ¿no? Después de toda dificultad, yo creo que una de las cosas que pasa en nuestra vida es que crecemos, ¿no? Crecemos en fe, comenzamos a confiar más en Dios. Una de las cosas que ahora hago cuando paso momentos de dificultad o momentos difíciles, digo, Señor, ¿en qué área de mi vida te quieres mostrar, no? Porque el Dios que tenemos es un Dios que cuando nosotros estamos débiles, Él se muestra, ¿no? Cuando nosotros estamos débiles, nos dice que en Él somos fuertes. Y nosotros tenemos que aprender a juzgar como Dios juzga. Hay un estudio que se llama Iglesia Crecimiento, no sé si lo habrán escuchado, pero en ese estudio de Iglesia Crecimiento hay una parte donde dice que nosotros debemos ponernos los lentes de Dios. Yo sé que Dios no usa lentes como yo, pero una de las cosas que sí tenemos que hacer nosotros es ver como Dios ve las cosas, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que ponernos en esa perspectiva de ver cómo Dios está viendo todo lo que tú estás haciendo en este tiempo, ¿no? Porque a veces nosotros no le damos ese valor que realmente debemos dar a las cosas que estamos haciendo. No nos damos cuenta realmente cuánto estamos avanzando
y lo menospreciamos, decimos que es algo insignificante, pero en realidad la Biblia es clara cuando dice que la buena obra que Dios empezó en cada uno de nosotros la va a perfeccionar, dice, hasta su venida. Y Dios está obrando, Dios sigue trabajando, aun cuando estamos en desánimo, aun cuando estamos cansados, aun cuando nos encontramos enfermos, no, Dios no deja de obrar. Él sigue obrando, Él sigue mostrándose, Él no se detiene. Una de las cosas que yo había apuntado aquí, que muchas veces nosotros como hombres hacemos y como Dios, nosotros como vemos y como Dios ve. Y muchas veces nosotros vemos a la iglesia y vemos hombres simples, a veces hombres con muy poca preparación, ¿no? Así vemos nosotros y así cuestionamos. O vemos del lugar, la iglesia donde estamos es muy pequeña o es pequeña, o vemos también que, bueno, no están viniendo todos los hermanos a los cultos. ¿Qué más nos asusta? Los alquileres de las iglesias, ¿no? Vemos los diezmos y decimos misericordia, ¿no? Y nos asusta, ¿no? Nos preocupamos, ¿no? Pero en esa misma perspectiva que tú ves, Dios también está viendo. Y Dios ve muy diferente a lo que nosotros estamos viendo. Y miren, yo aquí cogí un ejemplo en Marcos capítulo 6 desde el verso 36 hasta el 43. Bueno, yo voy a ir dando así versos o hablando de los versos, no voy a leerlo, pero aquí vemos que Jesús alimenta a 5,000 hombres, ¿no? ¿Y qué ocurre? Dice que en el verso 36 dice que los discípulos se preocupan porque ya es tarde, ¿no? Y ven a la multitud que lo sigue y le dice, Señor, o Maestro, o Jesús, despidamos a toda la gente para que se vayan a comer a los pueblos, como decimos aquí en España, para que se vayan a buscar la vida y puedan comer algo, ¿no? Y ellos reaccionan de esa manera y le dicen eso al Señor, pero en el 37a Jesús le dice, Jesús le responde y le dice, denle ustedes de comer. ¿Y qué ocurre? 37b, uno de los discípulos dice, si damos de comer a todos estos, o sea, el trabajo de un año no nos alcanza para dar de comer a todos ellos, ¿no? Me imagino que cuando Jesús le dijo a ellos, denle de comer, ¿cómo habrán abierto los ojos, ¿no? Los discípulos, o qué habrá dicho Pedro, ¿no? ¿Qué dice, Señor? ¿Cómo que vamos a darles otro de comer? Y aún más cuando Jesús le pregunta en el 38, ¿no? ¿Qué tienen? ¿No? Y dice que aparecen con 5 panes y 2 peces, ¿no? Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Somos 12, contigo 13, o sea, ni para nosotros, como para dar a comer a 5,000, dice, ¿no? Y ya más adelante, el verso 42, dice que ya Jesús oró, Jesús mandaron a sentar a todos, ¿no? Y dice que todos comieron, y no solo comieron, dice que comieron hasta saciarse, dice. Y no solo comieron hasta saciarse, sino que encima de todo sobró. Dice que recogieron 12 cestas de pan y pescado, ¿no? Qué increíble es cómo nosotros vemos y cómo ve Jesús, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros juzgamos, así como juzgaron aquel día los discípulos. Hay muchas cosas que Dios está demandando a nuestra vida, está pidiendo a nuestras vidas de acuerdo a la visión que nos ha dado y nos asusta. O decimos, Señor, pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿No? Tuviera 100 años y no lo logro alcanzar, de repente le decimos. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que nosotros, hermanos, no hacemos la obra del Señor. Es el Señor haciendo su obra a través nuestro. Amén. ¿No? Es algo que debemos tener siempre claro. Es Dios haciendo su obra a través nuestro. Yo estoy seguro, hermanos, un 100%, que si no fuera así, la iglesia en Pamplona no estaría. ¿No? Llevo ya 14 años tomando medicamento. Hay días en que digo, no voy a la iglesia porque ya no aguanto el dolor.
¿no? Pero la iglesia sigue, ¿no? ¿Y por qué? Porque podemos estar seguros de que es Dios quien está haciendo su obra. De Dios es la obra. Y que nosotros simplemente somos instrumento en las manos de Dios. Y Él es quien hace en nuestras vidas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos muy claro la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y tengamos muy claro que por más que tenemos nosotros la visión que Dios nos ha dado, es Dios quien va a seguir haciendo la obra a través nuestro. Todos nosotros somos herramienta en las manos de Dios. Y es Dios simplemente usando nuestras vidas para alcanzar su propósito, por lo que quiere hacer en cada lugar. Estoy seguro que Dios los ha llamado en el lugar donde están, porque ahí Dios quiere usarlos para que ustedes sean de bendición a esa tierra, a ese pueblo donde Dios les ha puesto. Y nosotros tenemos que aprender entonces a ver cómo Dios ve, ¿no? Recuerden siempre a las gafas y los que usamos gafas nos podemos recordar más, ¿no? Y en momentos de dificultad pongámonos las gafas de Dios y veamos cómo Dios ve las cosas. Juzguemos como Dios juzga las cosas, ¿no? Si nosotros vemos un poquito el libro de los Hechos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en todo este libro vemos hombres simples, hombres sencillos, pero donde ocurrieron cosas maravillosas. Dios hizo grandes cosas a través de todos estos hombres. ¿Por qué? Porque es Dios quien es el Señor de la obra, es Dios quien realmente está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Entonces no nos preocupemos si nos sentimos cansados. Yo personalmente yo lo veo algo natural. No nos preocupemos si nos enfermamos. Hace poco hablaba con un hermano y dice, ¿y qué tal Jeffrey? Me dice, y yo le digo, ah, ahí vamos, le digo, ya sabes que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, le digo, así que, bueno, ahí vamos hacia adelante, le digo, ¿no? Y ahí riendo un poco, pero vemos que es así. Va a venir luchas, va a venir dificultades, pero nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Podemos sentirnos con toda la fuerza del mundo, podemos sentirnos lo más débil de este mundo, pero con eso no quiere decir que Dios no va a seguir usando tu vida, Dios va a seguir usando nuestras vidas, porque Él ha empezado un trabajo en nuestras vidas. Y Él dice claramente en su palabra que la buena obra que ha empezado en cada uno de nosotros la va a perfeccionar, dice, hasta su venida. Entonces, todos esos momentos que nosotros podemos pasar de dificultad, pues la pasamos y no pasa nada, no te sientas en ese sentido más incómodo de lo que ya estás, porque es natural, como seres humanos, ¿no? Es así, no somos eternos en el sentido de nuestro cuerpo, como hombres no vamos a cansar siempre, pero como les digo, es muy importante tener claro la visión, ¿no? Yo leí una historia eh, que dice más o menos así, que unos hombres comienzan a llenar unos sacos de arena, ¿no? Y claro, comienzan a llenar los sacos de arena y si te pones a llenar sacos de arena, los primeros sacos de repente lo ves como, o de risa, pero después es agotador, es cansancio, es... Y si no sabes para qué es lo que estás llenando esos sacos de arena, aún más todavía, ¿no? Puedes llegar y preguntarle a quien esté llenando esos sacos de arena y le dices, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy llenando estos sacos de arena, ¿no? Pero también puedes preguntar a otro y decirle, no, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ah, estamos levantando un dique para que el agua no llegue y no entre y inunde la ciudad, ¿no? Entonces es importante por qué estamos haciendo las cosas, porque cuando nosotros tenemos la visión clara, vamos a saber por qué estamos haciendo estas cosas en este tiempo. ¿No? Si hay pocos hermanos, no sabemos por qué, es todo el proceso que debemos llevar, pero eso no nos tiene que a nosotros asustar, eso no nos tiene que a nosotros cansar. Nos va a cansar cuando nosotros perdemos la visión, cuando nosotros olvidamos cuál es la visión, cuál es el propósito por el cual Dios nos ha puesto en ese lugar. Porque Dios nos ha puesto en un lugar a cada uno de nosotros con un propósito, con algo específico que quiere hacer. Y nosotros eso es algo que no podemos olvidar en nuestro caminar.
No podemos perderlo. Más bien nosotros tenemos que esforzarnos por transmitir bien la visión. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que no estemos, ¿no? Y en el momento que no estemos y no hemos transmitido bien la visión que Dios nos ha dado, porque si Dios nos ha dado una visión es para que esa visión se alcance, se cumpla, y no lo transmitimos bien, ¿qué va a ocurrir? Que la visión se va a perder, ¿no? Entonces, una de las cosas que personalmente yo digo a la iglesia, sueño también, es que Dios levante pastores de la propia iglesia con la visión que Dios ha establecido en la iglesia, la visión que Dios nos ha dado y nosotros estamos transmitiendo a la iglesia. Si nosotros nos preocupamos un poquito por transmitir la visión bien, nos damos ese tiempo, es seguro que no pasa nada si no estamos, si partimos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la visión va a seguir, va a continuar. Y yo creo que ese tiene que ser una podemos decir, si podemos llamar la carga, ese tiene que ser una de nuestras cargas, de nuestro trabajo que tenemos que hacer es transmitir bien la visión que Dios nos ha dado. Porque la visión que Dios te ha dado es para ese lugar donde tú estás. Dios ahí quiere alcanzar y quiere bendecir muchas vidas. No, no importa si somos 4, si somos 5, si somos 10, si somos 1000 o si somos uno. Eso no importa, ¿no? Si nosotros vamos a Génesis capítulo 12, ¿no? El llamado de Abraham, Dios empezó el trabajo con una familia. Dios llamó a Abraham, a su familia, le dijo, vete a tu casa, a tu tierra, y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Y ahí que dice, te bendeciré, serás de bendición, ¿no? Te multiplicaré, ¿no? No pasa nada si solo ves en este tiempo, estás trabajando con una sola familia, no pasa nada, porque es Dios quien está haciendo la obra. Y Dios no ve una sola familia, Dios ve naciones. Dios no ve una sola persona donde están, o no ve 4, no ve 5, sino Dios ve multitudes. Recordemos, hermanos, que Dios siempre va a usar vidas para tratar vidas. Y simplemente si hay una sola persona, sabemos que esa persona es seguro que va a alcanzar como mínimo otra. Y va a seguir avanzando la obra del Señor. Entonces, yo, hermanos, les animo en el Señor a que no se desanimen por por lo que pueden ver, por lo que pueden experimentar, por lo que puede llegar desde afuera también, ¿no? Desde afuera digo porque a veces la iglesia mismo te ve cómo estás, de repente tu salud, ¿no? Cómo te encuentras y lo cuestiona todo, ¿no? La iglesia te puede preguntar, vas a poder pastorear la iglesia? O si tú asumes esa responsabilidad, la iglesia va a desaparecer, ¿no? La verdad que es una pregunta que me hicieron en su día y yo respondí con toda seguridad que la iglesia va a seguir, voy a poder y voy a poder no porque tengo la fuerza necesaria, no tengo el conocimiento necesario, no, no por eso, sino que voy a poder porque es Dios quien está a través de todo. Es Dios quien va a hacer la obra a través de mi vida. Y hasta hoy puedo dar gracias a Dios porque veo la mano de Dios en cómo cuando Él nos llama, Él respalda, ¿no? Cómo respalda y cómo va haciendo su obra dentro de la iglesia, ¿no? Y nos sorprende porque eh, si nosotros nos vemos una vez más, nos examinamos, nos examinamos vemos muchas limitaciones en nosotros, ¿no? Como les digo, vemos muchas cosas que no le agradan a Dios, ¿no? De nosotros, pero con todas esas imperfecciones, Dios no se detiene, sigue haciendo su obra, sigue eh, perfeccionándose en nuestras vidas. Entonces nosotros, hermanos, ya para terminar, ¿no? Como hombres es una verdad bien clara, nuestras fuerzas van a flaquear muchas veces, pero Dios nos dejó su palabra en 2 Corintios 12, 9 y 10, vamos a leerlo. No sé si vamos a leer 2 Corintios 12, 9 y 10, ¿no? Y dice ahí, el 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces dice, soy fuerte, ¿no? Y podemos con toda seguridad decir que diga el débil, fuerte soy. Dios hace cosas maravillosas. Dice que Dios levantó al débil para avergonzar al fuerte. Dice la palabra que de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado de este mundo, Dios levantó para avergonzar a los sabios. Y Dios es poderoso para hacer maravillas, por no decir con casi nada, con uno, con cuatro, solo con tu familia, porque recordemos esto, que el llamado que nosotros tenemos no es personal, es familiar, ¿no? Cuando Dios llamó, no solo llamó a Abraham, sino también a Sara, ¿no? Y nosotros también siempre con nuestros hijos, con nuestras hijas compartimos de que el llamado es de los cuatro, ¿no? Y los cuatro tenemos ese ministerio y esa responsabilidad. Pero de solo esos cuatro Dios puede hacer muchas cosas. De solo tu familia Dios quiere hacer grandes cosas, ¿no? Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Jesús le dijo a Marta, ¿no? Le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, ¿no? Hay que creerle a Dios, ¿no? Hay que confiar en lo que Él nos dice que vamos a hacer, porque no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer, recuerda, lo va a hacer Él a través tuyo, ¿no? Y si nosotros recordamos siempre eh, que es Dios quien lo está haciendo a través de nosotros, es seguro que Dios va a llegar a muchos, ¿no? Y tú vas a ser de bendición, como Dios mismo lo ha prometido. Dios le dijo a Abraham, serás bendecido, ¿no? Y serás bendecido para qué, para bendecir, ¿no? Una de las cosas que hablaba la semana pasada en la iglesia, todos nosotros somos un canal de bendición, no se puede quedar la bendición en nuestras manos, sino que tiene que seguir corriendo. Y estemos con toda seguridad de que Dios está haciendo su obra en nosotros, aún, como repito, aún en ese cansancio, aún en esa lucha, aún en ese desánimo que puede estar teniendo, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo y su visión tampoco ha cambiado, sigue siendo la misma y Dios lo va a hacer a través tuyo. Dios lo va a hacer. Recuerda que la buena obra que Jesús ha empezado en ti o en nosotros, la va a perfeccionar hasta su venida. Quiere decir que este tiempo de dificultad y desánimo también es bueno para tu vida y también para la iglesia, ¿no? Hay unos versos que me gustan mucho, repito mucho a la iglesia. Está en Santiago, capítulo 1, ¿no? Donde dice, amados, alegraos y gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Al principio dices, pero ¿cómo voy a alegrar cuando paso esas pruebas, no? Pero dice, alegraos y gozaos cuando os halléis en estas pruebas, porque dice que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia, dice. Y dice que tenga la paciencia, dice, su obra completa para ser perfectos, cabales, sin que falte cosa alguna. Amén. Entonces, el momento que podamos sentirnos agotados, ya sin fuerzas, no nos asustemos. Dios sigue haciendo su obra en tu vida, ¿no? Sigue trabajando y sigue perfeccionando tu vida, sigue perfeccionando el ministerio donde te ha puesto, sigue perfeccionando el lugar donde te ha puesto, porque Dios no hace las cosas a medias. Dios, cuando bendice, bendice todo lo que está a nuestro alrededor. Y Dios sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y bueno, ya para terminar, no dejemos de confiar. No dejemos de ponernos en el lugar de Dios. De vez en cuando miremos la iglesia con esas gafas de Dios, con esos lentes de Dios. Miremos cómo Dios ve la iglesia.
No miremos cómo nosotros vemos la iglesia. Nosotros cuando vemos la iglesia queremos mandar a todos al agua de fuego, ¿no? Pero cuando Dios ve la iglesia, siempre está la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Y Dios es soberano. Dios obra como a Él le place, ¿no? Como se encuentra la iglesia en este tiempo, no te asustes. Dios sigue obrando. Dios no se ha detenido. Y Él va a hacer algo maravilloso a través de sus vidas en el lugar donde los ha puesto. Yo estoy convencido que en ese lugar donde Dios los ha puesto, Dios quiere hacer grandes cosas y quiere seguir bendiciendo sus vidas para que ustedes sigan siendo ese canal de bendición a otras vidas. Amén. Bueno, un abrazo a todos, Dios los bendiga y ha sido un privilegio estar pudiendo compartir la palabra del Señor a ustedes. Amén. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Y bueno, Armando, todo tuyo. Dios. Gracias, Pastor Jeffrey. De veras que son cosas que todos como pastores sabemos, pero es importante recordarlas. Yo quiero resumir así rápido lo que el Pastor Jeffrey ha estado compartiendo, porque algunos decimos tantas cosas los pastores, ¿verdad? Pero sí, hablando de quién es Dios, quiénes somos nosotros, esa comunión que necesitamos con Dios es vital, y parece que decirle a los pastores que necesitan comunión con Dios, pues ya es una cosa seria, pero es que es importante porque saben que los pastores nos llenamos de muchos afanes y relegamos la comunión con Dios. A veces nos parece más importante terminar la barra de tareas del día que tener un tiempo con Dios. Y luego Jeffrey hablaba de la importancia de conocer la visión, saber a dónde vamos y conocer hacia dónde nos estamos moviendo. Me gustó el ejemplo de los sacos de arena. De veras, alguien puede ver la cosa como muy mecánica, como muy pequeña, pero hay que ver las cosas con perspectiva, con visión. Amén. Entonces, como nuestro tema es alimentando la visión, cuando esa visión está a punto de apagarse, cuando esa llamita está a punto de apagarse, ¿cómo hace usted? Me gustaría escuchar algunas opiniones. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué cosas les ayudan, verdad, a alimentar la visión? Cerrando este pensamiento, leía un libro del hermano John Piper que decía que la raíz del desánimo ministerial está en la falta de relación con Dios, ¿verdad? Así que es crítico esto, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué suele hacer usted? ¿Cómo se motiva? ¿Cómo, no sé, cómo puede continuar la siguiente milla? Amén. Opiniones. Por favor, de uno en uno. Vamos. Tengo a Mario ahí. Ok, ¿sabe cuál es el problema de nosotros los pastores? Nos cuesta hablar, pero cuando una vez que cogemos el micro ya lo soltamos. Así que anímese. La misión, bueno, hola, no sé si estoy en la primera reunión y doy gracias por haberme invitado, ¿no? A don Beri que no está hoy, pero que a través de él estoy aquí y doy gracias a Dios. Y como decía el pastor, realmente no es buscar esa comunión con Dios la que nos fortalece, porque no hay otra, yo creo que no hay otra manera en todos los que hemos estado toda la vida trabajando de una u otra manera, ¿no? Ya sea como obrero, como líder, como pastor, siempre tenemos que volver al comienzo de todo, y es Dios el que fortalece, es el único que en cualquier situación nos ha fortalecido y nos da el ánimo y la fuerza para seguir adelante. Evidentemente,
el gran ejemplo, ¿no? de todos los apóstoles, Pablo, ¿no? Su vida de sufrimiento y demás, pero cómo él inspiraba a la iglesia, a sus hermanos, a los líderes, aún de la cárcel, y lo hacía con una fuerza y un poder que solamente proviene de Dios. Así que es la comunión con Dios y la búsqueda de Dios. No hay otro sitio, creo yo. Amén, Javier. Muchas gracias. Sí, es ahí, ¿verdad? Me encanta cuando Jesús dice que Él es el alfa y la omega. O sea, Él es el principio de todo, es la fuente de todo. Alguien más, por favor, le damos la bienvenida a los hermanos de Perú. Tenemos a los hermanos de Honduras también. Dios le bendiga, hermanos. Félix Velázquez, ¿de dónde está? ¿De dónde nos sigue Félix? No, pastor, soy yo, sino que ingresa en otro dispositivo. Soy Wilder Bustamante. No Wilder. le cambié el nombre. Wilder que Sí, me he infiltrado con otro nombre. tiene varios nombres, es como un espía, ¿no? Que tiene varios Ahorita le pasaportes. cambio el nombre, pastor. No sé. Ok. ¿Qué hace usted? La pregunta es, ¿qué hace usted? Por supuesto, dijimos la comunión con Dios es la base, pero ¿hay algún otro tipo de cosas que podemos hacer para alimentar la visión? Ok, paso palabra, ¿no? Bien. Por cuestiones de tiempo, ¿cómo nosotros podemos alimentar la visión? Porque, claro, nuestra relación con Dios, pero algunas veces sí que es verdad que es difícil arrancar y luego hay que tener panorama. Entonces, una de las cosas que yo suelo hacer personalmente, ¿no? Yo leo algunos libros, leo veo algunos documentales o predicaciones o cosas, ¿no? Pero me gusta también ir a los lugares para ver cómo lo están haciendo en otros lugares. Me gusta escuchar historias, como nos ha contado Jeffrey, ¿verdad? Nos ha abierto su corazón en esta noche. Me gusta escuchar esas historias porque yo me identifico con estas historias y digo, mira, las mismas luchas que yo he tenido, ¿verdad? Los mismos pensamientos de dejarlo todo cuando no veo que la cosa parece funcionar. Queremos salir corriendo y a veces nos fijamos en los números, por supuesto, porque Pablo dice que el que siembra tiene que sembrar con la esperanza de cosechar. Y seríamos un poco masoquistas si sembramos y no vemos. O sea, es normal tener que entremos en algunos periodos de desánimo. Pero es bueno conocer las historias de otros ministerios que Dios les está usando a niveles diferentes y cómo ellos lo están haciendo. A lo mejor no necesariamente para venir y aplicar exactamente todo aquello que ellos han hecho, porque algunas cosas no serán aplicables y por otro lado a lo mejor es la visión específica para aquellos hermanos. Pero sí es importante alimentar la visión a través de ver el testimonio de otros, de llamar a otros hermanos, de comunicarnos, de ser parte, por ejemplo, aquí de la red, ¿no? La idea de la red es básicamente esto, animarnos unos a otros y decir, hermanos de Italia, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo están viviendo las situaciones? Recuerde, venimos de una pandemia, venimos de ahora de un montón de situaciones. La guerra nos está afectando a todos de manera directa o indirecta. Entonces, estamos en un mundo que cambia, un mundo convulsionado que también drena la pasión, quita la motivación, quita la energía. Entonces, tenemos que, en primer lugar, estar conectados con el Señor, estar conectados unos con otros y no dejar de aprender de lo que otros están haciendo, porque eso también nos va a ayudar a alimentar la visión. Amén. Una última cosa que quiero decir, estuve leyendo hace poco un libro que se llama precisamente Running Empty. No sé cómo se llama en español. El pastor se llama Wayne Cordeiro, ¿verdad? Y él hablaba que una de las razones por las que los ministerios también colapsamos tiene que ver con la salud, ¿vale?
el comer mal, dormir mal, no hacer ejercicio, descuidar aspectos de salud de nuestra vida, también hace que nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestra visión también se vea afectado. Entonces, por ahí vamos teniendo enfoques que nosotros necesitamos considerar seriamente. ¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos estos aspectos de la vida ministerial, hermano, la cosa va a llegar hasta donde nosotros lleguemos, ¿verdad? Entonces, es importante, alimente la visión con su relación con Dios. Alimente la visión viendo lo que Dios está haciendo en otros y con otros. Alimente su visión en comunión con otros y alimente su visión o mantenga su energía a largo plazo observando aquellos aspectos de salud que muchos de nosotros como pastores descuidamos. Me permito contar la anécdota de un pastor argentino que sirvió muchos años aquí en España. Él y su esposa empezaron una iglesia en el centro de Madrid, una de las zonas más delicadas, las zonas donde había mucha prostitución y cosas así. Empezaron una iglesia, tuve la oportunidad de ir y ministrar ahí en la iglesia de ellos. El hermano tenía diabetes y entonces era un hombre que le encantaba comer. Y le encantaba comer de todo y especialmente aquello que no le convenía comer. Y entonces le decían, pero hermano, es que si usted come esto le va a hacer daño, porque los niveles, los episodios de azúcar eran frecuentes en él. Entonces decía, no pasa nada, me pongo un chute yo de insulina y vamos para adelante y no sé qué, no sé cuánto. Pues el hombre yo creo que tendría menos de 50 años, o cuando mucho 50 años, que para los tiempos que corren no es una edad todavía tiene mucho por delante. Entonces, de repente, hermano, en una de esas, ¡pum!, una subida de azúcar y ahí se quedó. Su esposa tuvo que quedarse con el ministerio. Entonces, aspectos de salud que nosotros no cuidamos, no observamos, siempre son nuestras mujeres las que van diciendo, vamos a caminar, hay que hacer ejercicio, o hoy nos cambian la comida, ¿verdad? Y aquí mis hijos se meten con mi esposa y le dicen, te has vuelto vegana. Y entonces, pues vegana y lo que sea, te lo comen, ¿verdad? Entonces, la cosa es que comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, eso nos va a ayudar en nuestra salud y va a ayudar a que nuestra visión y nuestra fuerza no se apague y podremos servir al Señor por mucho más tiempo. Amén. Leí hace poco, creo, en algún sitio, un pastor que dijo que él quería comprobar que Dios era poderoso delante de un pueblo, ¿no? Y entonces se metió en un pantano de arena movediza, ¿no? Y dice, el Señor me va a sacar de este pantano, ¿verdad? Y se metió y todo el pueblo ahí alrededor, ¿verdad? Y expectante, ¿qué Dios va a hacer, ¿verdad? Y dijo, no, yo me voy a meter porque el poder de Dios va a ser manifestado. Todavía sigue en el pantano el hermano, todavía está dentro, no la han sacado ni los bomberos, ¿verdad? Y al leer eso me acordé de aquel pasaje que decía, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y algunas veces tentamos con nuestra salud al Señor. Tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos para que la visión esté bien alimentada y el instrumento de la visión pueda tener más kilometraje, ¿verdad? Así que, hermanos, de veras que es un lindo tema. Podemos seguir hablando, pero mañana hay gente que trabaja y vamos a ir cortando aquí, pero no quisieron opinar hoy, Dios mío.
Hoy son los hermanos de Andorra. Vamos a darle un aplauso a los hermanos de Andorra porque ellos han llegado, han hecho una buena entrada. Amén. Así que a menos de que alguien se haya arrepentido delante del Señor y dice, no, yo quería decir algo. Le dejo un ratito. Vamos a ver. Mira, me estaba resistiendo, ¿vale? Al final cae. Sí, pero cuando el hermano estaba compartiendo, recordaba a Nehemías, después de la gran experiencia del fuego que consume en el holocausto, ¿no? Cómo después con una pequeña amenaza de la reina se esconde, ¿no? Y pensamos que muchas veces nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Elías. Nuestra visión, sí. Somos como Elías, sí, Elías. Es que dijo Nehemías. Nehemías he dicho. Ah, pues me equivoqué, Elías. Sí. Entonces como por un pequeño sustillo pierde un poquillo lo que es la visión, ¿no? Y cómo Dios vuelve a su encuentro y le pregunta ¿qué haces aquí, no? Y a veces nos pasa a nosotros igual. Salimos al campo, ¡guau!, que nos comemos el mundo entero y a lo mejor por un pequeñito problema nos asustamos. Y yo creo que a veces cuando viene esa pequeña dificultad, lo que tenemos que nosotros es no esperar que el Señor nos busque a nosotros, sino nosotros buscarle a Él en un tiempo de intimidad, un tiempo donde puedas pararte, sentarte y reflexionar un poquito y madurar la perspectiva o la visión que tú tienes, porque a veces la visión deja de ser visión a ser un sueño que a veces es irreal, ¿no? Pero y por eso yo creo que muchas veces nos frustramos, porque Dios pone en ti una visión y a veces nosotros queremos poner un poquito más, ¿no? Y empezamos a soñar más allá de lo que Dios quiere. Y como no lo conseguimos, nos frustramos. Y yo pienso que a veces en esos momentos tenemos que sentarnos, pararnos y recapacitar y pedir y decirle al Señor que nos muestre cuál es, hasta dónde es su parte y hasta dónde es mi añadidura. Y que el Señor te muestre cuál es tu añadidura para quitarla y dejar que solamente quede la visión del Señor. Amén. Gloria a Dios. A lo mejor lo podemos relacionar con aquello de mi yugo es fácil, ¿verdad? Y ligera mi carga. Gracias, Antonio, una aportación muy bonita. Voy a dejar uno más por misericordia, ya no porque lo merezcan, pero por misericordia. Vamos a ver, Jorge. Bueno, sí, nosotros hemos tenido una experiencia, un tiempo empezamos a ver que nos sentíamos un poco así, como decía Antonio, ¿no? Un poco frustrados, ¿no? Porque veíamos que las cosas empezaban a no caminar, ¿no? A no andar, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Por qué no llegábamos a cumplir tantas cosas? O de repente empezábamos algo y se acababa y no terminábamos a tiempo. Y entonces una serie de cosas. Y llegó un momento en que empecé a preguntarle al Señor, ¿no? Señor, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué no caminamos dentro de la iglesia? ¿Por qué no caminamos, no vamos adelante, nos estamos estancando? Y algunas veces parecía que inclusive estábamos retrocediendo. Y entonces dentro de mis preguntas, ¿no? Fue que decía, Señor, pero si nosotros tomamos tiempo para vigilias, y no tomamos tiempo para hacer esto, ¿cómo se llama? Ayunos, tomamos tiempo para leer la palabra, tomamos tiempo para hacer tiempos de oración, tomamos tiempo para hacer actividades, tomamos tiempo para una serie de cosas, ¿no? Tiempo para el ministerio, tiempo para la enseñanza, tiempo de aprendizaje, tiempo de esto, tiempo de lo otro. Y entonces entramos en esa situación de que probablemente estábamos ya saturando nuestra vida llena de cosas de hacer. Y entonces, entre mis tantas preguntas, llegó la respuesta del Señor, ¿no? Y Dios me dijo, ¿y cuánto tiempo estás tomando para estar callado? ¿No? Y entonces eso a mí me rompió, me partió, ¿no? Porque yo le dije, sí, Señor, tienes razón, ¿no?
porque estoy tomando demasiado tiempo para hacer muchas actividades, muchas cosas, pero no estoy tomando el tiempo para escucharte. Así es. Entonces, muchas veces eso creo que, al menos en mi parte, la llenarnos de actividades dentro de la iglesia o dentro de cosas dentro de la iglesia es lo que nos aleja completamente de la visión que Dios tiene, ¿no? Porque de repente es de repente de buen ánimo, de buen corazón querer hacer muchas cosas por mucha gente, ¿no? Pero muchas veces no es lo que Dios está pretendiendo dentro de su iglesia. Y así como decía Jeffrey, no es nuestra obra, es de Él, ¿no? Entonces es inútil a veces tratar de hacer algo que Dios no nos manda hacer. Así es. Entonces, gracias a Dios yo ya aprendí la lección, de repente de la peor manera, pero yo hasta ahora me tomo el tiempo, ¿no? Amén. El tiempo, como decía la persona que habló al comienzo, de escuchar al Señor, ¿no? Así es. Porque Él es el que tiene que dar las instrucciones, Él tiene que decirnos qué cosas debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Así es. Así es. Entonces, por eso es mejor aprenderlo de la buena manera que antes de la manera más fea, ¿no? Amén. Porque sentirse que uno no está creciendo, no está avanzando, es de verdad Es frustrante, sí. sí, frustrante. Claro, Ah, Para una consulta, te escuchamos. ¿la reunión no es a las 3:30 o han cambiado el horario? Sí, ahora te ponemos al día. Wilder, es que aquí han cambiado la hora en Europa, ¿verdad? Ah, ya, porque estoy un poco perdido, no sé de qué se habló y estoy Sí. tratando de enlazar todas las conversaciones para poder Ok. Ya, pastor. Ya ¿A te qué hora ponemos empieza al día. ahora? Ya te ponemos al día. Vamos a ya. escuchar a Mariet, que Ya. estaba por delante. Es que habló y me olvidé lo que iba a decir. Bueno, no, lo que también es importante es primero, antes de empezar cualquier cosa, entender cuál es la visión, ¿no? Para poder caminar, porque si no, estamos caminando sin una dirección y eso también fatiga, entonces porque no vemos fruto. Y entonces eso es lo importante, antes de empezar cualquier cosa, ¿no? Como cuando empezamos el ministerio, usted siempre nos decía, escriban la visión, ¿no? Y entonces cuando lo hemos escrito, y sé que todavía hay tanto por hacer, pero sabemos hacia dónde estamos yendo y podemos ver el fruto de lo que se está haciendo. Y al contrario, ¿no? Aunque muchas veces sí quisiéramos estar tranquilos, sin hacer nada, en casa, entonces, pero cuando vemos el resultado de lo que se hace, es solo como que nos da el ánimo de seguir adelante, ¿no? Y ver a los hermanos que están contentos, que están, se sienten bien, ¿no? Entonces, es más, dicen, me siento en casa, me siento en familia y nadie se quiere ir, ¿no? Entonces, y eso anima a seguir adelante. Entonces, es muy importante eso, antes de nada, conocer qué es lo que Dios quiere, ¿no? Porque como dijo Jeffrey, cada iglesia tiene su visión, ¿no? Sabemos que la visión de todos nosotros es hacer discípulos y hacer conocer a Cristo a todo el mundo. Pero cada iglesia tiene una labor especial, ¿no? Entonces, pero no dejamos de ser cuerpo, y eso es lo importante, saber para qué Dios me llamó, cuál es la tarea a la que Dios nos asignó, ¿no? A la iglesia local, ¿no? Así es. Amén. Creo que Antonio debe recordar a Mario Fumero cuando decía que nos afanamos en la obra del Señor y nos olvidamos del Señor de la obra, ¿verdad? Y otra frase que decía era, el que tiene la visión tiene la misión. Exacto. El que tiene la visión tiene la misión. Ya se va desglosando. Amén. Tendré misericordia de uno más. A ver. Wilder. Iba a hablar Wilder, ¿no? Se nos fue a por un ceviche. Pastor,
Ahí está Wilder. Un ratito, Mario e Inés. Ya se animaron todos, ¿no? Ahora por castigo van a hablar todos. Venga, Wilder, te escucho. Pastor, bueno, no sé muy bien de qué tema se habló, se predicó, porque he entrado casi al último. Ujú. Pero bueno, animar a todos los pastores que están aquí presentes, ¿no? Saludarlos a cada uno de ustedes y decirles pues que a pesar de las situaciones difíciles que podamos pasar, ¿no? A pesar de las muchas cosas que todavía seguimos pasando, porque esta pandemia parece de nunca acabar, cada vez muta más el virus y no sabemos cuándo salir o con qué protección salir, pero no temamos, ¿no? Sigamos adelante, apasionados por la obra y el servicio del Señor, porque Él nos ha dado esta comisión maravillosa, ¿no? De poder ir y evangelizar y poder hacer discípulos, no importando las situaciones difíciles que podamos pasar, ¿no? Así como los apóstoles, la iglesia primitiva, que no tenían temor a pesar de las muchas cosas que pasaron, algunos eran quemados, otros eran devorados, pero aún así, mientras más mataban, si mataban a uno, se levantaban otros 2 o 3 o 4 o 5. Es la pasión que había en cada corazón de poder realmente conocer a nuestro Señor Jesucristo en su profundidad, ¿no? Sigamos apasionados, pastores, sigamos adelante, que nada nos detenga, porque somos imparables, seguimos avanzando y adelante a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo. Gracias, Wilder, Dios te bendiga. Dios bendiga a Perú ahí. Iba a hablar Mario o Inés, no sé quién de los dos iba a hablar. ¿Sí? Ok. Go ahead. Me cuesta escuchar, nos cuesta escuchar, por lo menos a mí. Sí, acércate un poquito más ahí. Sí, un momento. Ahora. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Muy bien. Ok, muy bien. Es que estuvimos en una iglesia y ahí querían dar la visión, Ajá. pero la visión estaba entre como tres oraciones. ¿Sete? Es que no se podría recordar la Ajá. visión. Ajá. Y entonces yo quiero decir, sí es correcto, hay que ver qué es la visión de Dios Ujú. y ponerlo en palabras simples Sí. para que lo tienes siempre enfrente Sí. de ti. Ujú. Exacto. Si ni los líderes pueden decir qué es la visión en cada momento, cómo la iglesia va a seguir. Es cierto. Magnífico punto, Inés. Sí. Eso es lo que en nuestra iglesia llamamos una declaración de propósito, ¿verdad? Nosotros tenemos una declaración de propósito ahí, donde se pone la visión en 3 o 4 líneas, palabras simples, que todo el mundo puede entenderla. Y es cierto, yo creo que es un buen punto, Inés, para que todos reflexionemos ahí en ese aspecto, ¿verdad? Ya escribió la visión de su iglesia, se puede leer en 3 o 4 líneas, si no, practique hacerlo, ¿vale? Porque yo creo que eso va a ser muy bueno para todos, ¿ok? Amén. Gracias, Inés. ¿Alguien más? Nobody else. Ok. Bien. Pues entonces, hermano, quiero darles las gracias de nuevo. Hoy echamos de menos a la pastora Lourdes de Puerto Rico. Creo que esto del cambio de hora. Quiero sugerir una cosa porque, claro, para los hermanos de Latinoamérica es a cierta hora. En Latinoamérica no cambian la hora, ¿verdad? Y me gustaría que escribieran en el grupo de WhatsApp si les complica, porque entonces tendríamos que considerar nosotros hacerlo 1 hora más adelante, pero ya nos complica el horario, ya tendríamos que reducir mucho el tiempo
y no podíamos estar tan relajaditos, ¿no? Yo espero que no, yo espero que los demás de Latinoamérica solamente ajusten sus relojes también y puedan ponerlo 1 hora antes de lo que nos hemos reunido normalmente, ¿vale? Si no, yo me voy a dedicar en este tiempo para ver qué hora es en Perú, qué hora es en Puerto Rico, qué hora es y ahí vamos a ver el horario general, ¿verdad? Para que los hermanos estén pendientes de la hora que es en su propio país, ¿ok? Pero escríbalo en el grupo, ¿vale? Deje sus comentarios ahí, si le gustó, dele like y suscríbase. Ok. Bien, hermanos. Nos quedamos para la próxima semana. Mire, la próxima semana quiero invitarle a todos los que predicamos, a todos los que enseñamos, ¿verdad? Vamos a hablar del líder o el pastor o el ministro, como quiera llamarle usted, como comunicador, ¿vale? La pastora Lourdes de Puerto Rico va a estar compartiendo la próxima semana. La siguiente semana yo quiero hacer, usted sabe que yo soy publicista, soy diseñador gráfico, entre muchas cosas, y me gustaría tomar una segunda parte de lo que es la comunicación, cómo es el lenguaje gráfico, el lenguaje para nuestras iglesias en este tiempo, cómo comunicarnos, cómo hacer tratados efectivamente y todo ese tipo de cosas que pueden ser de utilidad. A veces yo veo unos carteles de las iglesias que me dan un poquito de vergüenza, ¿verdad? O a veces veo publicaciones en el Facebook que digo, me duelen los ojos con verla. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, no sé si les parece interesante que yo me tome un momento y explique algunos principios de comunicación para ustedes, o comunicación gráfica. Incluso podría invitar a las personas que estén trabajando en el área de multimedia de la iglesia y lo podemos ir viendo aquí. Pero es importante que usted como pastor, como líder, esté aquí porque esto nos va a ayudar a todos a tener ideas, ¿verdad? Y esto que Inés estaba refiriendo muy acertadamente es muy importante porque si podemos comunicar un gran mensaje en poquitas palabras, lo hemos hecho todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues la primera parte, la parte más homilética, el próximo martes con la pastora Lourdes, y la siguiente, pues me tendrá que aguantar a mí un poquito, ¿vale? ¿Qué le parece? Buena propuesta. Gloria al Señor. El pastor Marcos Ardiles, la próxima semana va a estar ya siguiendo la reunión desde España. Así que ellos llegan el domingo y esté orando por el viaje de ellos. Y bueno, saludos, ya le daremos saludos al pastor Beri. Por favor, salúdenme al pastor Fabricio Augusto, que estuvo aquí, pero seguramente se tuvo que ir, ¿verdad? Así que bueno, vamos a estar anunciando estas dos actividades que tendremos y yo creo que van a ser de mucha bendición y mucha edificación. Amén. Bueno, hoy vamos a pedirle a alguien que nos cierre en oración. Pastora Jenny, por favor, nos puedes cerrar este tiempo en oración, ¿sí? Ok, dale a la voz, dale al micrófono. Bien, sí. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, hemos aprendido muchas cosas, Señor, y nos has hecho recordar otras más. Gracias porque tu favor, Señor, y tu misericordia siempre está al lado nuestro, Señor, sobre cada uno de nosotros. Gracias porque justo nos das la palabra cuando nosotros más necesitamos, Señor, porque tu fidelidad es así tan inmensa y tan delicada a la vez, que nos hace estremecer cada vez que escuchamos tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder levantarnos cuando nos sentimos desvalidos, cuando nos sentimos caídos, cuando nos sentimos que parece que todo se termina. Pero como un día me dijiste, Señor, no puedes dejar el ministerio porque el ministerio yo te lo di. Y es así como cada uno de nosotros, Señor, cuando nos sintamos así, vamos a estar siempre pensando y recordando que fuiste tú quien nos llamaste. No fueron los hombres, no fueron las circunstancias, no fueron nuestros deseos,
sino que fuiste tú quien nos llamaste. Ayúdanos a poder ayudar a los demás, ayúdanos para poder bendecir a los demás y que no olvidemos lo que tú has puesto en nuestro corazón como visión local, pero tampoco también ayúdanos, Señor, a poder recordar que la obra es tuya y que solamente somos instrumentos en tus manos. Gracias, amado Padre, por el pastor Armando y por todo el grupo de pastores, cada uno de los que están conectados ahora, de los que se conectaron veces anteriores y los que se van a seguir agregando aquí en esta reunión. Porque, Señor, tú nos estás poniendo juntos para aprender más, para alcanzar más, para poder ver más allá de lo que nuestra situación personal, Señor, estamos viendo. Padre, bendícenos y bendice nuestras iglesias, bendice nuestras casas, bendice nuestros ministerios y bendice a cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Y gracias, Señor. Amén. Amén. No lo escuchamos, pastor. Que el Señor les bendiga y nos estamos comunicando la próxima.